Listo, ahora sí, bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio, a la Casa Museo Guillermo León Valencia, este momento de compartir musical, un espacio que hemos creado gracias a la cooperación entre la Casa Museo Guillermo León Valencia, la Fundación Coronado Artunduaga y el programa de fortalecimiento de museos. Esta iniciativa pues, la planteamos desde la época de la pandemia hace 2 años, en la que queríamos seguir conectados con el público, con las personas que asisten a ver las exposiciones que hay acá en el museo, pero también que están pendientes de nuestras actividades artísticas, musicales, y encontramos en este tipo de eventos una manera de seguir esa conexión, de mantenernos en la formación de públicos, y bueno, esta iniciativa se creció, siguió permanente, después logramos empezar a hacer estos eventos ya en la presencialidad, y bueno, aquí estamos en este último miércoles del mes de septiembre, un poco frío, pero a pesar de eso contamos pues con su presencia, con las personas que nos ven en la transmisión en vivo, y la propuesta para el día de hoy es escuchar música colombiana. Tenemos unos invitados súper especiales que han trabajado fuertemente en la difusión y en la recuperación de este repertorio nacional. Sabemos que la música colombiana y en general las músicas tradicionales no tienen el mismo poder de difusión y la misma maquinaria que hay detrás de todo lo que tiene, por ejemplo, la música comercial, la música bailable y diferentes estilos de música que tienen una salida mucho más amplia y una masificación muchísimo mayor. En este caso, pues, digamos que esta iniciativa que hacen estos jóvenes es muy importante para la conservación de nuestra tradición, ¿sí? También para la difusión de esta música y para que siga evolucionando. Realmente la música es un ente vivo que no es una cuestión de que se vea ya como un objeto, valga la aclaración, como un objeto de museo solo para observarlo, sino que se transforma constantemente. Entonces tenemos nuevos lenguajes, nuevos intérpretes y nuevas formas de decir nuestra tradición y nuestra música colombiana. Entonces, las recomendaciones básicas y los celulares que los mantengamos en silencio o en modo avión para evitar la interrupción. Sabemos que acá los artistas siempre están súper concentrados, entonces eso a veces flashea un poco, las fotos igual, que las evitemos que no sean con flash para que ellos estén súper concentrados y disponernos totalmente para escuchar este momento de música. Ya sabemos, al final pueden hacer todas las preguntas, intervenir, porque estos espacios tienen que ser interactivos y aprovechar para resolver y conocer un poco más qué hay detrás de este proyecto artístico. Entonces hoy vamos a escuchar a Entre Cuerdas, que tienen una propuesta y un ensamble de música colombiana con una talentosísima cantante que se llama Laura Leguizamón. Entonces les vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso. Muy buenas noches. Vamos a iniciar con un pasillo. Se titula Después que me olvidé de ti. Es del compositor Héctor Ochoa. Espero lo disfruten.
la música habla por sí sola, definitivamente una bellísima interpretación de este clásico colombiano. Entonces, en esta tarde lluviosa es muy ameno y muy grato recordar pues, con todas estas canciones. Entonces, antes que nada, quiero que hablemos un poquitico de ustedes, quiero que empecemos presentándonos. Es un grupo pues grande, aquí en el museo siempre hacemos formatos de cámara por la misma dimensión del espacio, entonces esta es la primera vez que tenemos una agrupación tan grande y bueno, es que chévere que sea así. Entonces, quiero que hablemos un poquitico de ustedes, que nos hablen bueno, nos cuenten su nombre, qué instrumento están tocando, obviamente en el caso de Laura, pues que es nuestra solista, y bueno, vamos a ir hablando también de cómo se conformaron. Entonces, empecemos primero las damas, por favor. Bueno, mi nombre es Laura Leguizamón, soy de Guacarí Valle, tengo 23 años. Mi recorrido, mi inicio en la música, pues vengo de una familia que tiene vena artística, entonces siempre pues crecí escuchando pasillos, bambucos, babinas y siempre supe que la música era lo mío, ¿sí? Siempre, o sea, cuando escuchaba un pasillo, una bobina, no sé, es que sí, como que corre por las venas eso de querer estar ahí, cantar o bailar. Y formalmente inicié a mis 11 años, más o menos, en la Casa de la Cultura de Guacarí, que por primera vez en ese tiempo abrieron una escuela de música. Allí pues conocí al maestro Alejandro. Pues allí fue cuando inicié a cantar con un coro como tal. Nunca lo había hecho, siempre pues así en la casa, en los eventos familiares, pero pues así como pues formalmente, un poco formalmente, fue en ese tiempo. Luego hice parte del coro de la Universidad del Valle un tiempo y ya hace un año pues me vine a estudiar acá. Estoy estudiando música instrumental y estudio canto lírico. ¿En la Universidad del Cauca? En la Universidad del Cauca. Entonces ahora ya es patoja por adopción. Me siento muy patoja. No, bueno, y es muy curioso lo que nos cuentas, ¿no? Pues tu lugar de origen en Guacarí. Y digamos que todos estos municipios del Valle que sabemos que tienen una tradición fuertísima y bueno, obviamente con el Mono Núñez y todo esto de la música colombiana, ¿no? Entonces es muy curioso pues ese detalle que además ese lado artístico que siempre se cultiva en el Valle, en el centro y en el norte del Valle, pues se empieza a expandir, entonces ya tenemos un poquitico de esa música colombiana acá. Muchas gracias, Laura. Bueno, y ahora seguimos con... Bueno, buenas noches. Mi nombre es David Steven Ríos. Soy de Gualagrande, Valle del Cauca. Inicié en la música como tal a los 17 años. Primero con guitarra, luego estudié tiple con el maestro y posteriormente volví a la guitarra. Actualmente estoy en el 9º semestre de licenciatura en música en Univalle Bura, con énfasis en guitarra. Y pues, realmente con el maestro fue que conocí la música colombiana. No sabía que era un tiple, de hecho, pues yo quería seguir con la guitarra y no, maestro se erró y me tocó elegir el tiple, por así decirlo, pero después me enamoré y de la música colombiana. Y ya mira que me parece muy interesante porque aquí siempre hablamos de cómo llegamos a la música, de cómo se acercaron al instrumento en particular, porque a veces uno dice, bueno, son decisiones a veces digamos muy conscientes o a veces casos accidentales, porque por ejemplo hay quienes tocan instrumentos de viento y nos dicen, no, es que a mí me tocó porque era el único instrumento que había disponible en la banda del pueblo, por ejemplo, ¿sí? O a veces dicen, no, es que yo siempre quise estudiar este instrumento, y es muy interesante conocer esas historias, ese ir y venir, que los caminos pues, de la música son bastante curiosos, ¿no? Entonces, me pasa lo mismo, yo tampoco, a pesar de que somos colombianos y que hay una enorme
digamos, tradición y una cantidad de instrumentos de elaboración propia de nuestro país, pues no los conocemos muchas veces. No siempre lo digo aquí, no está vinculado con la música, pero esta cantidad de instrumentos pues termina siendo muy ajena, ¿sí? O sea, no, porque por allá lo oigo y medio conozco, pero no sé ni cómo se toca, ni cómo se afina, ni nada. Entonces, bueno, muy chévere tu historia y muy interesante que después de eso, de todos modos, vuelves con la guitarra. Y que estás estudiando música, ¿no? Programa de música en el universo. Alguien más del Valle que nos acompaña ahora. ¿Quién sigue el selecto grupo? Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrés Bolaños. Tengo 23 años y bueno, mi llegada a la música, a mis inicios, es gracias a una persona que está aquí presente. De hecho, es mi abuela, quien me estimo muchísimo. Es ella realmente quien, pues, digamos, me lleva a ese camino. Una vez, pues, yo estaba pequeño, tenía unos 10, 11 años, y ella me dijo, no, que en la Casa de la Cultura, pues, hay un profesor, da un taller de guitarra y pues escribe. Entonces, pues, desde ahí fue donde empecé a tener contacto con un instrumento, ¿verdad? Que es algo que valoro muchísimo y le agradeceré siempre, pues, a mi abuela, pues, por eso que es lo que yo sé. En ese entonces estudiaba guitarra, pero era, digamos, por hobby, lo hacía realmente. Ya después yo, bueno, fue en Bucaramanga, soy de Bucaramanga. También del Valle de Estero. Sí, exacto. Hay una conexión ahí. Sí, entonces, duré un tiempo ahí, después por cosas de la vida tuve que irme a vivir a Bogotá y le alejé pues totalmente el tema de la música. Después regreso a Bucaramanga Grande y ya pues en ese entonces estaba mi maestro Alejandro en la Casa de la Cultura, liderando un proceso ya de cuerdas típicas, y mi primo, que ha sido como mi hermano de sangre musicalmente, ya lleva un año de formación con el maestro, en el instrumento de la bandola. Entonces listo, yo regreso y pues bueno, ¿usted qué va a hacer? Pues quiere seguir con la música. Entonces mi primo pues también tiene una gran influencia ahí porque pues, como él es bandolista, digamos, tradicionalmente las músicas andinas colombianas la bandola es acompañada por el tipo. Entonces aprovechando todo esto pues, de que vivíamos juntos y demás, entonces él tuvo una pequeña influencia ahí. Y como la escuela anualmente ha sido una muestra de los procesos que se llevaba allá, es ahí donde ya conozco el tiple y pues me gustó mucho. Y ha sido mi instrumento desde siempre y es un instrumento que amo realmente. Es un instrumento muy bonito y eso sí como empiezo ya pues a tener un proceso formal con nuestro alcance. Ya bueno, estudiamos ya bastante, me gradué del colegio, llevo tiempo para allá y ya pues a pasar los años, pues estoy aquí en la Universidad de Cauca, estoy en el segundo semestre de música instrumental guitarra. Y compañeros de semestre. Sí, más o menos. Ok, bien. Bueno, nuevas generaciones de unicaucanos acá. Bueno, muchas gracias. Ahora, ¿quién es el siguiente? ¿El primo que me influenció? Antes de que sigamos, yo creo que los del Valle, los que son del Valle tienen mucho frío, ¿no? Creo que podríamos, no sé si cerramos esa puertica de aquí porque empezó a llover fuertemente. Sí, entonces, para que nos abriguemos un poquito. Bueno, ahora sí. Buenas noches para todos, soy Cristian David Bolaños. Como decía mi primo, pues nosotros llegamos a la música gracias pues, a mi abuela, que fue la que nos acercó pues, a ese primer encuentro con la guitarra. Igual yo siempre, pues desde chiquito siempre tuve como esas actitudes para la música, empecé pues, como con los timbales, la charrasca, instrumentos de percusión. Y ya como en el año 2009 es donde realmente pues, fue que nos acercamos a la Casa de la Cultura gracias a mi abuela y empezamos a hacer guitarra. Entonces ya hacíamos otro tipo de música, así como rock, baladas y todo eso, la cual pues a mí me gustó la guitarra eléctrica, pues de hecho tengo una. Entonces ya en el año 2012 llega el maestro Alejandro con el proceso de cuerdas de música andina colombiana, la bandola, el tiple y la guitarra. De la bandola y el tiple se había escuchado, pues gracias a mi abuela que nos contaba, pues así que el papá de ella tocaba bandola, tiple y entonces, pero físicamente no había visto y escuchado los instrumentos en ese entonces. Entonces al llegar de mi maestro Alejandro a presentar la muestra musical, pues para que todos los muchachos de ese entonces, mis compañeros, conocieran los instrumentos, yo quedo pues encantado con la bandola.
O sea, me llamó muchísimo la atención. Aunque yo igual pues también como David quería meterme en guitarra, pero de verdad ese instrumento, el sonido Te cautivó. sí. Entonces, igual pues también la quería pues por lo de la técnica del electro, para mejorar mi técnica en guitarra eléctrica, entonces yo digo, bueno, igual me sirve también. Y empecé a estudiar la bandola muchísimo, la estudiaba bastante y me gusta mucho todavía. Ya cuando llegó mi primo, pues mucho más empezamos a tocar juntos, a estudiar. Y ya nosotros, pues soy también de Bucaramanga, me metí allá, nací en Tuluá, y ya llegamos aquí a Popayán en el año 2016, después ya nos graduamos en el colegio y todo. Y ya últimamente pues ya estoy estudiando licenciatura en música en la Universidad del Cauca, estoy ya en cuarto semestre. Entonces, Se nos de los que les tocó los primeros semestres con pandemia, ¿no? sí, Más o menos un semestre presencial. Esos semestres difíciles, Sí. esos asuntos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y finalmente vamos con el papá de los pollitos. el gestor de todo este proyecto. Entonces, bueno, maestro. Mi nombre es Héctor Alejandro Muñoz Alegría. Aunque yo nací en Tuluá, mi familia es del Valle, pues una patria, mi abuelo es timbiano, pues de la alegría, ¿no? Ah, ok. Es timbiano. Mi crianza fue en el centro del país, específicamente en Facatativá, que es cerca a Bogotá. En Facatativá tuve la oportunidad de conocer a uno de los grandes maestros de las cuerdas pulsadas en Colombia, que es el maestro Ricardo Muñoz Vargas. El maestro Ricardo Muñoz Vargas fue el tiplista del trío Goyel y el director de la Academia Distrital Emilio Murillo. Entonces, tiene un bagaje impresionante, es un heredero de toda esa técnica y de toda esa historia musical y técnica heredada desde Bogotá, por Amar Espino, Tomás Molano Rosa, bueno, todas estas grandes figuras de sí. Pero yo creo que la importancia que tenía él y tuvo él en su momento fue que con mucho tesón, mucho trabajo, no permitió que se extinguieran los intérpretes de bandola, tiple y guitarra. Él era un gran tiplista, los manejaba los tres instrumentos magníficamente. Él era un gran tiplista, era impresionante. De hecho, muchas de las técnicas que se aplican hoy en día son de él. ¿Sí? Y bueno, allí comenzamos también. Yo tengo un hermano que actualmente es maestro en piano. Entonces nos pasó algo parecido. Mi hermano comenzó en tiple y lo mismo, como el tiple, pues otro tiple, otra bandola, yo comencé a estudiar bandola. Me llamó mucho la atención su sonoridad, su versatilidad, la melodía, todo lo que se podía hacer. Entonces comencé a estudiar bandola con el maestro Ricardo Muñoz y él con nosotros tuvo la bondad de hacernos una formación muy integral. No solamente fue tocar el instrumento, aprender la técnica del instrumento, sino nos enseñó a leer, nos daba clases de apreciación sobre músicas latinoamericanas y colombianas. ¿Sí? Entonces nos sentábamos los viernes 4 de la tarde y él tiene una gran discoteca musical y nos colocaba música, nos iba explicando quiénes eran los compositores. Entonces uno absorbimos mucho. Yo hice gran parte de mi trabajo inicial en Bogotá, luego me traslado a la Universidad del Cauca. Sí, estudié guitarra aquí en la Universidad del Cauca, el maestro Alessandro Caserta. Luego pues me devuelvo al centro del país por diferentes situaciones. Comienzo pues a trabajar en agrupaciones de cuerda, entro con el Ministerio de Cultura a fortalecer el plan de música para la convivencia, plan de músicas para la convivencia y de las escuelas de cuerda pulsada. Así, entonces, escribo en el programa y estuve trabajando mucho tiempo en Tocancipá. Fue como hicimos la escuela piloto, de la cual pues, se basaron muchos elementos aquí en el centro del país en cuanto a cuerdas. Bueno, después me traslado a Bucaramanga, vuelvo pues a donde es mi familia
y pues hacemos el trabajo de la escuela Manuel Salazar, que fue la escuela municipal en Bucaramanga. Bueno, uno de los detalles importantes es que yo todo lo que he aprendido, yo manejo los cordófonos, bandola, tiple y guitarra. Comencé con bandola, pero me di cuenta de algo, siendo muy joven, me di cuenta que puede ser un gran bandolista, pero que ser un gran bandolista si no había nadie que te pudiera acompañar, que no pudieras compartir. Entonces de allí comenzó una inquietud a generar metodologías para la cuerda pulsada. Todo lo que fui aprendiendo a lo largo de mi vida lo apliqué específicamente para la cuerda pulsada. Todo lo que es armonía, todas las formas y estructuras, todo lo que es la acústica, todo fue, yo hice énfasis, toda mi vida la enfaticé en las cuerdas pulsadas. Tuve la oportunidad, pues, que es algo que me llena de mucho cariño, mucho orgullo, de ser el primer bandolista. Hago parte de una serie de bandolistas, de los primeros bandolistas graduados del conservatorio. Yo me gradué como bandolista del Conservatorio Antonio María Valencia. ¿Sí? Nos graduamos 3 bandolistas. ¿Sí? Y fue algo histórico, porque fue un camino casi de 110 años para permitir que un bandolista se graduara del conservatorio. ¿Sí? En Colombia fue un poco difícil la hoja de ruta para los instrumentos de cuerda pulsada, pues siempre eran relegados hacia un lado como instrumentos de menor valía. Pero pues todo esto se replanteó ya en la década del 80, en Colombia se comenzó a replantear en la década del 80-90 con nuevas implementaciones técnicas, de programa. Entonces estos instrumentos hoy en día ya en varias universidades ya hay programas de profesionalización. Entonces la gente piensa que solamente sentarse y tocar, no, ser músico es mucho más, no solamente en la formación musical muy integral que debe ser con su entrenamiento auditivo, su técnica instrumental, piano, coro, todas las asignaturas, sino que también debe tener una formación humana. La formación humana es muy importante dentro de cualquier carrera, pero especialmente la música. Y eso es lo que pues le estamos apostando en los procesos formativos que estamos haciendo. Que la música sea la excusa perfecta para enseñar a ser buenos seres humanos. Así que eso es lo más importante. A través pues, de esto que es una gran potencialidad, son instrumentos muy nuevos, ¿sí? que vale la pena trabajar. Y hay que seguir explorando, por supuesto. Sí, claro. Es que además ese detalle es muy importante, lo que hablaba maestro de la inclusión de estos instrumentos dentro del pensum académico de las universidades y esa formalización, por así decirlo, porque a pesar de que tenemos una enorme riqueza con las cuerdas, con las percusiones, bueno, con una cantidad de técnicas en la manera de tocar ciertos instrumentos convencionales, pues todavía seguimos muy atrasados en ese sentido. Yo alguna vez veía, por ejemplo, en el Perú, en el Ecuador, incluso en Bolivia, tienen esa parte muy bien trabajada y tienen, por ejemplo, su orquesta de quenas o su orquesta de instrumentos típicos, que no necesariamente son los que uno conoce, sino otra cantidad de instrumentos. Y entonces van con grupos de músicas del Amazonas, y entonces la gente en el Brasil también tiene esa parte muy clara y hacen, digamos, estos mismos formatos, pero con sus instrumentos y con su música. Y desafortunadamente eso aquí ha tenido un proceso muy lento, ¿no? Que tenemos esa deuda, digamos, cultural y formativa. Solamente este dato, Venezuela adoptó el estudio de las cuerdas pulsadas y la mandolina, aceptado por el Estado en 1910. Nosotros solamente hasta el 90. Exacto. Entonces eso nos da una señal, ¿no? De cómo esa concepción de las músicas tradicionales y del, digamos, de la deuda, digamos, que se tiene en las universidades. Yo creo que hay un personaje que hay que nombrar obligatoriamente cuando hablamos de cuerdas pulsadas, y es el maestro Morales Pino, el maestro Pedro Morales Pino. Que también era del Valle. Sí. De Tolima, realmente ahora ya se hizo el... ok, pero el conservatorio que está... En Cartago, lo que pasa es que siempre pues, su familia y todo... Ya, Pedro Morales. Sí, pero nació... no me quiero equivocar, en Purificación creo que nació. Sí, bueno. ¿Qué ocurre? El maestro Morales Pino yo creo que nunca se imaginó que
iba a haber tanto problema para incluir, pues en el tiempo de él fue, porque hay que mencionarlo, porque fue el primero en hacer lo que se llama una estudiantina o una orquesta de cuerdas. Fue el primero en hacer eso y en hacer una agrupación de cuerdas a manera orquestal, conformada por bandolas, timbres, guitarras, un cantante y un violonchelo. ¿Sí? Realmente es el... Cuando hice mi estudio para mi monografía, encontré cosas interesantísimas, como por ejemplo, que a nosotros nos habían dicho en las formas tradicionales que los conciertos de Morales Pino, que se hacían los conciertos así porque era Morales Pino, y nos decían que Morales Pino, casi todo su repertorio era música nacional, música de bambucos, pasillos, ¿sí? y una que otra obra internacional. Ya buscando, realmente era lo contrario. Morales Pino hizo una estrategia que sirvió. Morales Pino comenzó a hacer montajes de música de operetas, de intermedios de zarzuela, música europea en estos instrumentos, e incluía una o dos piezas de su autoría o de algún compositor colombiano, pero hizo relación por eso. ¿Por qué? Porque fue un modelo de aceptación, de buscar revalidar lo que eran los sitios, a la bandola. La guitarra, pues, siempre ha tenido un espacio allí, pero aún con Segovia, que se ratifica la guitarra como instrumento de concierto en el 40, ¿sí? Entonces, miren, estamos hablando de aceptaciones de hace muy poco. Siempre que se mencionaba, se imaginaban, yo no sé por qué, incluso a mí me lo aplicaron, que uno se la pasara tocando sobre un bulto de papa, tomando chicha. Sí, es muy raro, sí. Ya ahora los niveles técnicos que se han alcanzado en la escuela colombiana de cuerdas es impresionante, ¿sí? y estoy radiando de muchos ejemplos: Bogotá, Risaralda, de Antioquia, ¿sí? Y ahí vamos todos, ahí vamos. También aquí en Cauca ya hay iniciativas interesantes, pero este espacio, este tipo de espacios son muy importantes para eso, para poder acercar la música colombiana a ustedes, educar públicos y entender qué es música viva. No es música únicamente de museo, sino es música viva. Alguien decía, no, que es la música de museo, de abuelitos, pero pues yo no soy abuelito y ellos no son abuelitos y hacemos estas prácticas que son válidas, ¿sí? Es nuestro imaginario y está allí. Me preguntaban alguna vez, Alejandro, si hubieras nacido en la costa atlántica, por allá no sé, en Cincé, ¿qué hubieras hecho? No, pues yo tocaría tamboras, gaita y todo esto, ¿sí? Pero no, es que yo soy andino, me identifico más con un bambú, con pasillo que con un oro, porque soy andino. Y esto, al estudiar estos instrumentos, al aprender la historia que está detrás de esos instrumentos, uno sabe por qué el colombiano y su música está expresada. Bien, no, pues o sea, la importancia y la trascendencia que tiene fomentar estos espacios, que hay iniciativas desde maestros que quieren hacer escuela y formar a nuevos intérpretes, pues realmente cuesta mucho ser conscientes de eso, ¿no? O sea, ser conscientes de la importancia que tiene eso. ¿Por qué? Porque esta música y cualquier tipo de música va a empezar a desaparecer cuando ya no hayan intérpretes que la continúen. Entonces, ¿cómo empezar a cultivar estos espacios para que los niños pequeñitos empiecen a interesarse? Pues creando estos espacios para acercar al público, lo que tú dices, ¿no? No solamente es esperar a que el público venga, sino nosotros como músicos ir a ese público, que es un público que por X o Y razón, lo que hablaba al inicio un poco, al no tener esa maquinaria de la publicidad y del marketing, y no tener esa, digamos, esa visión mercantil de la música, pues es mucho más difícil para nosotros de cualquier tipo de música, digamos, que no sea comercial, sea la música clásica, sea la música andina colombiana, sea la música andina para piano, para cualquier instrumento. Realmente no tenemos esos mismos espacios, y entonces qué bueno pues que nos estemos dando la lucha por compartir esa música aquí. Bueno, ahora vamos con algo más de música. ¿Qué sigue ahorita, maestros? Bien, vamos a interpretar un tema que es un hito dentro de las cuerdas pulsadas. Explico brevemente. Las funciones tradicionales de los instrumentos eran las siguientes: la guitarra marcaba el bajo, marca el ritmo del pasillo, ¿sí? Que le llamaban el famoso marcante, el mi menor. Y el mi menor, sí, sigue tranquilo.
sigue marcando. Y el tiple siempre hacía el rítmico. Y esa era la única, o sea, y eso era, no sé, nosotros los colombianos a veces nos dogmatizamos con eso, una serie de detalles que no deberían ser. Todo eso era dogmático, mejor dicho, palabra de Dios. No se podía mover. No se podía mover. Siempre el timbre tenía esa función, solamente, como dicen los paisas, zunga, ¿sí? La guitarra, el canto obligado, y la bandola era la dueña y señora de la melodía, y entonces arrancaba la bandola y sígame si pueden, y arranca, ¿sí? Entonces no había ciertas cosas de balance, entonces bueno, son elementos que han ido evolucionando. Este tema, Forma del Pasillo, compuesto por Manuel Mejía Franco, que es el hijo de Adolfo Mejía, en colaboración con el maestro Fernando León, rompe ese esquema, le dan todo un papel protagónico, melódico principal al timbre, ¿sí? Que hasta el momento, pues, que eso fue la gran innovación que hizo Fernando León, personas como Jesús Zapata, y allí, pues, el maestro Gentil Montaña, todas estas ya grandes figuras son leyenda hoy en día, y tiene esa particularidad, melodía en timbre. Entonces, Forma de Pasillo de la expresión musical de la zona andina colombiana fue ganadora del primer concurso de, como se llamaba antes, el Ministerio de Cultura, Colcultura, en 1982. Ganó gran premio de composición, precisamente por lo que propone aquí. Entonces, Forma de Pasillo. Forma de Pasillo. Manuel Mejía Franco.
Que las bandolas quedaron completamente en silencio y destacó esa línea melódica. Nuestro solista en este Sí, tema. eso fue algo impresionante para la época porque no se había escuchado. Y con mucho cariño, la persona que tocó, hizo eso, fue el maestro Ricardo Muñoz. Ah, Y de ahí venimos muchos, le dicen el maestro de maestros. Sí, claro. Porque pues Fabián Forero, Ricardo Mendoza, Beltrán, Jorge Caro, Jaime Barbosa, muchísimos representantes, todos de alto nivel. son herederos de esa tradición. Correcto, y además, bueno, muy interesante lo que mencionaba maestro del tema del autor, ¿no? Del hijo de Adolfo Mejía, que Adolfo Mejía y las personas que nos están viendo, nuestro público y las personas en la transmisión, es uno de los personajes más relevantes e importantes en la música colombiana, porque es, digamos, de los primeros y en conjunto con Antonio María Valencia, que empiezan a combinar esa tradición europea con las músicas tradicionales. Tuvieron la oportunidad de irse a formar a Europa, a hacer una formación musical un poco tardía en ambos casos, porque ellos ya tenían mucho bagaje en las tradiciones musicales colombianas. Se van a Europa, aprenden, digamos, lo mejor de esta tradición y de estas técnicas de composición y vuelven y forman una gran escuela. En el caso pues de Antonio María Valencia, que es el creador del conservatorio en Cali y de toda una fuerza académica que pues se consolidó y finalmente es este proyecto que hoy en día es una universidad en Bellas Artes en Cali. Y con el maestro Adolfo Mejía trajo toda esa técnica y digamos que su música tuvo un viraje grandísimo hacia el impresionismo y hacia todas estas sonoridades y pues obviamente digamos sus herederos tienen todos estos elementos y vemos ya digamos la evolución de ese proceso con la música que estamos escuchando en este momento. Bueno, ¿con qué vamos a seguir, maestro? Cuando termine de afinar, por supuesto. Y mientras hace el protocolo de afinación, quisiera hacerle una pregunta a nuestra querida solista cantante. ¿Cómo fue que llegó esta propuesta de unir la voz con las cuerdas típicas? Porque obviamente los procesos y digamos las orquestas o las agrupaciones, las estudiantinas, pues son cuerdas típicas, cuerdas pulsadas en este caso. ¿Cómo es que se da la idea de involucrar la voz, que por supuesto sea en tono perfecto, porque como decía el título de nuestro evento, ¿no? Historia, poesía, música, y que es donde se mezclan todas estas expresiones, ¿no? Tenemos un poco de esas historias de los ancestros y de la literatura y de la poesía, de todo lo que se ha hecho en torno a las emociones, al amor, a las historias cotidianas que se cuentan a través de estos cantos. ¿Cómo fue esa propuesta y esta llegada? Bueno, pues como lo mencioné anteriormente, cuando estaba pequeña, pues conocí al maestro, pero en ese momento ya pues no pudo seguir con el proceso en Guacarí y allá fue pues donde se fue a Bogotá Grande. Pues hasta allí solamente pues yo cantaba así con mi familia y todo. Y ahorita, pues cuando recién entré a la universidad, me conocí con mi compañero Andrés. ¿No se conocían de antes? No nos conocíamos. Qué curioso. Nos conocimos, pues, pues la semana de presentación en todas las clases, pues él mencionaba mucho pues, que era de
de Boca La Grande, que su maestro era el profe aquí. Y entonces me pareció curioso porque yo digo, no, pues me dio mucha alegría, ¿sí? Entonces comenzamos a hablar, hablamos de montar canciones, pero pues nunca se dio con los trabajos y todo, y nunca lo hicimos. Y ya hace unos 8 meses, más o menos, fue que el cuarteto como tal estaba buscando pues integrar la voz. También, no solo pues para interpretar música andina colombiana, sino también para ampliarla e involucrar estos instrumentos típicos con el canto lírico. Esa es la idea, lo estamos formando y pues esperamos pues cuando ya lo tengamos presentárselos también a ustedes. Esa es la idea, involucrar la música académica con estos instrumentos, que es precioso. Sí, y mira es que algo innovador. es interesante porque se empieza a tener esa concepción mucho más clara de la música. Yo siempre lo menciono aquí, siempre en el imaginario colectivo está esa idea de antagonismo, ¿no? Entonces como que la música popular es acá y la música clásica es acá y lo uno es opuesto a lo otro y el que hace lo uno no puede hacer lo otro, y entonces después está otro grupo del que hace la música comercial, y entonces el que toca salsa, y entonces el uno mira mal al otro, y entonces siempre se han generado estas cosas, y después llegan los jazzistas y entonces también miran mal a los demás y todos se miran mal, y al final la música es un solo lenguaje, ¿sí? Es como la voz. Y finalmente todos tenemos algo para decir y todos tenemos algo interesante para decir. Entonces yo siempre que estoy en mis clases y con mis estudiantes y con mi familia y con esto siempre digo, no hay música mala, música buena, música mejor que otra, solo es diferente. Es como las personas, la vez pasada yo les daba el ejemplo, es como el amor, ¿sí? Como el lenguaje del amor, uno nunca tiene un mismo tipo de amor por todas las personas. Entonces si yo quiero a mis papás de una manera, quiero a mis hijos de otra manera, a mis hermanos, a mis amigos, a mi pareja. Y no puedo comparar, ¿no? Como que uno cualquiera más y cualquiera menos. Lo mismo sucede con la música. Son lenguajes muy distintos, pero todos tienen una idea para transmitir, tienen un trabajo de fondo, tienen, bueno, todos estos procesos que se dan detrás de la música, tras bambalinas, como dicen. Entonces es muy interesante porque ya empezamos a juntar lo mejor de cada cosa. Entonces tenemos un lenguaje y unas armonías y una tradición con la música colombiana. Pero entonces también podemos tomar elementos, lo que mencionaba como Adolfo Mejía, tomar elementos, los mejores elementos de lo que encontremos en la música clásica, en la música académica, por así decirlo, o en la tradición occidental, y pues bueno, van resultando estas propuestas tan interesantes. Yo me imagino que ahorita seguimos con algo con vos, ¿o no? ¿Todavía no? Sí, vamos a hacer algo interesante. Bueno, siempre las cuerdas están muy ligadas a la tertulia. Pero a veces la gente ha visualizado mal lo que es tertulia. Muchos ven que tertulia solamente era trago y toman trago y trago. No. La tertulia, donde estos instrumentos se desarrollaron a la par con otras artes en Colombia. Una de esas artes es la palabra. Entonces, había un estilo que no lo volvieron a hacer, no sé por qué, me parece extraño, donde un grupo típico hacía un fondo, una cortina musical, mientras se hacía un poema. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a irnos 50 años atrás. Y un poco más, yo creo. Un poco más, sí, y vamos a hacer esto. En el momento de la ruta simbólica, cuando hubo esa famosa guerra de los 1000 días y había pues toques de queda y todo esto, la ruta simbólica fue, pues como había que respetar el toque de queda, entonces los artistas puctanos de la época, en 1900, se ponían de acuerdo para quedarse cada noche en una casa diferente. Entonces se reunían pintores, poetas, músicos, en fin. Y el que quería recitar recitaba y los demás le hacían el fondo, y desde ahí comienza a fusionarse. Yo vi al trío Boyel haciendo esto y me pareció supremamente hermoso, pero no lo volví a ver nunca más. Entonces yo les decía a los chicos, qué bonito en el encuentro de hoy, en nuestro encuentro de hoy, poder revivir una tradición que está muy ligada a las cuerdas colombianas. El narrador o poeta, ¿sí? Y el telón de fondo de la música de cuerda también.
y nuestra querida cantante va a declamar, me imagino. Bueno, sí, me parece una muy bonita ocasión, ahora que lo menciona maestro, por el tema de los toques de queda. Pues sigue siendo muy reciente, aunque todos tratamos de dejar en ese pasado pues estos episodios que vimos hace un par de años de las cuarentenas y de los toques de queda tan estrictos. Creo que es un buen momento para recordar, ahora que estamos en circunstancias afortunadamente más venturosas, de cómo se daba eso, ¿no? Cómo pasaba el tiempo la gente, bueno, en una época en que la electricidad no era tan común, y menos en los municipios y todo, entonces la gente se reunía con su velita y pues no había un reproductor de música, entonces la gente hacía la música en vivo y estaba quien declamaba y estaba quien hacía una canción, igual, y además que se hacían una cantidad de charlas, pues, digamos, de sociología de salón, donde se hablaba de política y de las noticias más recientes. Entonces, remembrar un poco esas costumbres y esas usanzas. Vamos a escuchar qué tema, maestro. La cortina, el fondo, va a ser el pasillo del maestro Morales Pino, Reflejos. Y el poema es un poema dedicado a la muerte del presidente Guillermo León Valencia. Oh, bueno, entonces, Paz. más que propicio. Bueno, bien. Alas
inmenso antes y en la eternidad, 1971. Poema de Jorge Robledo Ortiz. Bueno, pues como dije, es muy apropiado para este espacio y bueno, muy interesante ver cómo estas propuestas que realmente hacen parte de lo que fue la tradición y de lo que forjó esta tradición y bueno, todas las estudiantinas y después Oriol Rangel y todos estos grandes de la música, pero que siguen siendo desafortunadamente tan lejanas para nosotros, ¿no? O sea, yo siempre menciono porque siempre aprendo algo nuevo en cada uno de estos eventos. Entonces yo, por ejemplo, recién me entero que este tipo de jornadas se hacían, ¿no? Con música de fondo, y entonces que yo tenía eso mucho de lo que recordaba de la tradición europea y las famosas chubarteadas, claro, que organizaban, y entonces había músicos y había vino y bueno, eran todo unas fiestas intelectuales, pero acá también se daban a nuestra manera, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo heredamos algunas cosas y que nos quedan también esas cosas buenas de las costumbres y de las tradiciones académicas y culturales. Bueno, ¿con qué vamos a seguir, maestros? Ilusión. Ilusión. Ilusión es una guabina de Jorge Arbeláez, maestro Jorge Arbeláez. Hace parte de ese estilo de música que se llama se le ha denominado nueva expresión. Ya es una música que tiene más crecimiento armónico comparado pues con la parte tradicional, ya tiene influencias un poco del jazz, del rock. Quien propulsó o impulsó esta nueva expresión fue el maestro León Cardona, y pues, detrás de ellos todos estos chicos que hoy son los maestros titulares de muchas universidades, esas propuestas de interpretación. Y es, bueno, se llama Nueva Música Colombiana, pero tampoco ya llevamos unas 4 décadas de esta nueva tradición. Entonces, pues qué bueno que hayan traído una muestra de esta nueva manera de hacer música colombiana. Esto también va con voz, ¿o no va con voz? Ya. Tenemos que pedirle otro poema entonces. Bueno, vamos a escuchar Ilusión. Sí, esto es un elemento muy interesante. Ya el maestro Jorge Arbeláez ya es este tipo de música, es otra generación de músicos, donde involucra estos ritmos y géneros tradicionales, pero ya desde una visión ya de un poco más académica, unos elementos ya dados armónicamente, entonces podemos sentir el ritmo de guabina. Ese es el ritmo de guabina que nos ha acompañado toda la vida en las fiestas de la cosecha en Colombia, pero ahora vamos a presentarlo pues con un ropaje más de recursos académicos, y por qué no llamarlo foráneos que no quedan, es una hibridación. Ilusión.
Antes de seguir, no me quiero ir sin hacer una pregunta. Yo, como hacemos al inicio, ¿no? Digamos, dentro de todo uno está más familiarizado con la guitarra, pues porque es un instrumento que ve más comúnmente, ¿no? En la música popular, en la música clásica. Pero de estos instrumentos que son más típicos, que de todos modos tienen una evolución a partir de instrumentos europeos o pues que se hibridaron un poco desde la época colonial. Brevemente, cuéntenos un poquitico cómo es la estructura de estos instrumentos, las cuerdas, porque son metálicas, porque no son metálicas, porque la forma, de dónde viene todo eso. Brevemente, antes de continuar, porque no quiero hacer esperar más a nuestra cantante. Bien, esta pues es una bandola de 12 cuerdas. Hay 3 tipos de bandola, todas son bandolas. La bandola de 16 cuerdas, que vienen 3 primeras, 3 segundas, 3 terceras, 3 cuartas, 2 quintas y 2 sextas. Esa es la famosa bandola del maestro Diego Estrada, se utiliza mucho en el valle. Fernando León es el que introdujo este tipo de bandola. Pues yo vengo de Bogotá, recibí instrucción, entonces pues utilizo. No quiere decir que la bandola de 16 o 14 sea menos, pues todas son bandolas, lo que pasa es que se desarrolló de una manera diferente. Con unas técnicas distintas, además, creo. Sí. La cuestión de la cuerda metálica nace de la siguiente necesidad. Como son instrumentos tan agudos, ¿sí? Y pero manejan tantas tensiones, originalmente las cuerdas eran de tripa, pero pues a estas tensiones se reventaban. Entonces ya cuando se crea la cuerda metálica, pues se le coloca para poder lograr el alcance de tesitura, o sea, que las notas sean agudas. Lo mismo pasa con el tiple. El tiple originalmente yo conocí un tiple que lo encordaban con tripa de gato. De gato, sí, cuerdas de tripa. Y sonaba pues muy diferente, ¿no? Entonces, este tiple me toca la segunda. ¿Sí? Tiene una particularidad. Él tiene, son 12 cuerdas organizadas en grupos de a 3. Las primeras 3, que es el primer orden, tienen la misma afinación de la primera de la guitarra. La segundo, tercer y cuarto orden vienen 3 cuerdas, una en el centro más gruesa, que es el bordón. No sé si alcanzamos a ver aquí, es el bordón, que tiene la misma afinación de la guitarra, pero tiene 2 cuerdas más delgadas que están a la octava de arriba. ¿Sí? Entonces eso es muy característico de los instrumentos acompañantes para lograr lanzar mayores armónicos, sí, exacto, más sonora. Exacto, sí. Y encontramos en nuestra América muchísimos casos de este tipo de instrumentos cercanos, por ejemplo, como el charango, como hay un instrumento que se llama la guitarra caipirana en Brasil, que es una guitarra muy cercana a la sonoridad del tiple. Es muy parecida. El tiple es el instrumento nacional de Colombia. ¿Sí? Muchos lo reclaman como Cuba lo estaba reclamando en estos días. No, es que eso nació aquí. No, eso fue nativo de aquí, de Colombia, de la hibridación de los instrumentos de las guitarrillas barrocas que trajeron los españoles tiempo de la conquista y la colonia para las capillas doctrineras, los jesuitas y las comunidades que vinieron a mostrar la palabra de Dios en tierras americanas. Una de las formas que encontraron fue enseñar música a los gentiles para el oficio religioso. Entonces de ahí ellos comenzaron a manejar. Hay mucha especulación acerca de cómo se creó el tiple, ¿sí? Pero lo que sí se sabe es que fue copia de estas guitarrillas, ¿sí? Con cuerditas. Tomaban las proporciones, iban y cortaban en maderas locales hasta que fue evolucionando. Obviamente el antecesor del tiple no era ese tiple moderno, es un tiple con clave de precisión y todo esto, no, era más bien una guitarrita pequeña encordada con cabulla muchas veces o con tripa, ¿sí? De cuerdas dobles
o sencillas, que tenían la misma afinación de la guitarra, pero algunas cuerdas, y era pequeño. Y algo muy artesanal, sí. Sí, muy artesanal. ¿Cómo se llama? Rudimentario. Sí, era una cuestión no es una lotería avanzada, no, era algo rudimentario, algo que escuchaban, por ejemplo, los esclavos libertos que estaban en Empatía. Ellos desarrollaron, todos los esclavos libertos de esta tremenda situación de esclavitud, ellos desarrollaron instrumentos. Hay un instrumento muy interesante que un estudiante de la Universidad de Cauca hizo una investigación, el famoso brujo, que es un guitarrillo que vendría a ser como uno de los ancestros directos del pico. Ya. ¿Sí? Y lo hacían con maderas locales, y ellos, muchos de estos esclavos libertos en Empatía, pues en esa época hablaban que ellos veían a su patrón tocando mandolina, guitarra, vihuela, y ellos y cuando se descuidaban, ellos cogían cabulla y les tomaban las medidas y se iban, y con esas cabullitas hacían la proporción, algo muy artesanal. Obviamente que ha ido evolucionando. Todos estos ya son instrumentos evolucionados, tienen ya, pues, clavejeros, concepciones estos son prototipos. Esta es una bandola prototipo que pues tiene ya unos elementos técnicos ya muy específicos. Pero para concretar, la presencia de las cuerdas pulsadas se pensaba que había sido en el siglo XIX, pero ya se tiene pleno conocimiento que es anterior, prácticamente desde 1750, que tenemos presencia de cordófonos hibridados aquí en las Américas, específicamente en Colombia. Y mucha de esa información reposa aquí en Popayán, en el archivo de las iglesias. Está allí está allí por investigar, todo por hacer. Lo que pasa es que no puedo acusar y decir, no, es que la academia es la culpable, no. Nosotros debemos entender que nuestra formación musical, como se creó en Colombia, es eurocentrista, ¿sí? O sea, todo lo que suena desde las concepciones de escuela de Europa era lo que en ese tiempo, en el comienzo del siglo XIX y gran parte del XX, para nosotros era lo que era correcto. Desafortunadamente, estas escuelas no tenían el conocimiento ni los epístemes para poder dar un juicio de valor sobre estas músicas. Entonces, como no sonaba europeo, entonces estaba mal hecho. Y de allí viene la concepción, una de las concepciones de decir que la música de cuerdas colombianas está mal hecha, pero es por este factor. Por esta concepción, sí, digamos, de lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? De lo bueno y lo malo. Entonces, que esto está bien, esto está mal, y pues realmente son simplemente maneras distintas de decirlo. Y este caso me recuerda un poco también lo que pasa en Empatía con los violines negros, es el mismo caso, ¿no? Entonces, el caso pues, de los esclavos, pues después de que tuvieron su liberación, o en la época cuando pues escapaban e iban a todos estos asentamientos, y ellos tenían ya sus instrumentos, ¿no? Que iban elaborando y hacían las medidas, y tienen eso, pues que hoy en día se mantienen y tienen su manera de tocarlos, y pues que ojalá se conserve sin intervenir. Bueno, vamos a escuchar entonces a Laura. Bien, este pasillo lo escuchamos mucho, yo creo que lo escuchamos porque fue el tema de apertura, o la cortinilla de apertura de una novela de RCN. Disculpa la cuña que haga, ¿sí? De una que se llamaba Allá te espero. El tema se llama Me fui, de Andrés Peláez. Y lo canta, ¿cómo se llama ella? Gina Sabin. Gina Sabin. Esperen que tengo la de Ahí está, ahí. Se escapó. Se vuelan los recuerdos.
veces cuando hay sol, a veces tras el alba, el día triste cuando tuve que partir, parece que no acaba. Y aunque trate de huir, yo entiendo que no pasa nada. Me gana la batalla la razón, y aunque me traje el pecho y corazón, tuve que dejar el alma. Me fui, se quedó el viento, se quedaron las tardes junto a ti, los sueños, los anhelos. Me fui, te dejé el cielo, la montaña y su brisa que me hizo feliz, los ojos del abuelo. Me fui, se quedaron los momentos, se queda un suspiro en el café y duele tanto, tanto que dejé, pero me da el sentimiento. Se queda un suspiro en el café y duele tanto, tanto que dejé, pero me da el sentimiento. Bueno, maestro, creo que nos queda un tema más, ¿no es cierto? Todavía. Bien, vamos a escuchar. Honores a Popayán. Ah, bueno, este tema obligado, sí. Esta historia es bien curiosa de Honores a Popayán, porque, pues bueno, la gente ha escuchado eso, pero entonces no está como muy relacionada, como que el compositor era de acá y por qué se llama Honores. No sé si usted tiene algo de esa historia, maestro, del origen, y que sé que aquí, por ejemplo, la tocan mucho las bandas marciales para eventos, pero también, por ejemplo, es una pieza que tocan mucho en los matrimonios, entonces la relacionan mucho, entonces como que sale la gente de las bodas y al final está una banda tocando Honores a Popayán. Sí, bueno, es bien interesante la historia. Está el Trío Morales Espino, conformado por Diego Estrada Montoya en la banda del gran maestro Diego. El tiplista Peregrino Galindo y el maestro guitarrista Álvaro Romero Sánchez, quien es el compositor de este tema, de Honores a Popayán. Al Trío Morales Espino los invitaron a una celebración de gala para un cumpleaños de Popayán. Eso fue, si no estoy mal, en la década del 70. ¿Sí? Y el maestro Álvaro Romero y el Trío Morales Espino tenían la costumbre de componer algo pues para la ocasión especial y no tenía pieza. Entonces dicen, pues eso es como el correo, lo que le contaba, lo que se cuenta uno, La leyenda urbana, que el maestro la noche anterior había negociado algo, pero aún no había escrito qué era el tema. Y de camino de Cali a Popayán comenzó a escribir esta marcha, ¿sí? Para poderla tener lista pues para el homenaje. El hecho fue que llegaron el maestro en el camino, en el carro, fue escribiendo, terminó el arreglo aquí, lo ensayaron y lo estrenaron para ese cumpleaños. Y esta marcha pegó mucho y se hizo parte pues de los grupos, no solamente en el Cauca, en Popayán, sino a nivel Colombia. Es una marcha de las marchas creo que más conocidas del maestro Álvaro Romero. Sí, porque uno pensaría, ¿no? Que dice, no, Sonora de Popayán y solo se escucha en Popayán y pues es de Popayán. Pero sí, es verdad, uno lo escucha con grupos que le han grabado en todos lados, sí, y suena en todos lados. Y también le da pues ese recuerda a Popayán. Sí, tiene algo particular, aunque pues las versiones que estamos haciendo son versiones mías, ¿cierto? Pero en el original tiene la fanfarria de los honores a la bandera, en la mitad de la obra. O sea, que eso es del maestro, lo incluyó ahí el maestro Álvaro Romero.
honores a Popayán. La pieza es como un himno no oficial de Popayán. No, no hay que colocarse de pie. Un momento que, como hay mucha humedad. Sí, sí, sí.
canción que es del Cauca Grande, realmente. El Paraíso. Un torbellino. Creado por Roberto Pancera, se llama. Es un argentino que incluso ha ganado premios de composición internacionales. Es un gran músico y casualmente compuso un torbellino al Valle. Puede suceder. Sí, bueno, muy bien. Entonces, mientras terminan de alistarse, nuevamente agradezco muchísimo a todo nuestro público, a las personas que nos acompañaron a pesar de la lluvia. Bueno, menos mal nos alcanzamos a llegar a presenciar el evento. Es muy importante para nosotros contar con ustedes, con su presencia. El diálogo de la música y el diálogo realmente de las artes en general no puede existir sin la presencia de una persona que aprecie ese arte, como es el caso de ustedes, las personas que nos escuchan en la transmisión en vivo. Entonces, realmente es muy importante y muy valioso para los artistas que están aquí, pero también para nosotros que tratamos de generar estos espacios, contar con esa presencia y contar con su compañía cada final de mes, el último miércoles de cada mes, que obviamente esperamos que nos sigan acompañando para el próximo encuentro. Sé que no será la última vez que vamos a contar aquí con el ensamble de música colombiana, con Entre Cuerdas, con Laura. Y bueno, pues que sea esta la ocasión para hacerles esa invitación, para agradecerles nuevamente y cerrar esta velada con música. ¿Cómo se llama la obra? El Paraíso. El Paraíso. Y trata de el paraíso, la hacienda del paraíso. Y no habla del Valle del Cauca. Este es uno de los himnos folclóricos del Valle del Cauca. Es el tipo de música que escucha un vallecaucano afuera de Colombia y comienza a llorar. Sí, entonces, vamos a ver qué nos pasa ahorita. Todos los días doy gracias a mi Señor es el cielo. Todos los días doy gracias a mi Señor
conocido, que esperamos y auguramos muchos éxitos en este proyecto que está andando, que está creciendo y que esperamos tener noticias y muestra musical nuevamente muy pronto. Muchas gracias y gracias a todos por su